Bueno, estos son ejercicios gordos, ¿vale? Vamos a ver cómo se realiza el estudio global de una función. Luego haremos un segundo vídeo en un par de días donde le vamos a dar un pequeño giro. Pero en este primero me dan una función a trozos, yo he puesto esta como muestra, y me piden hacer el estudio global. Y yo os decía que ese estudio tiene como una serie de pasos. El primer paso es hacer el análisis de la continuidad en término global en el interior de cada trozo. He señalado lo del interior para que tengáis claro a qué se refiere con lo de interior. Me voy a fijar en los trozos. Primer trozo, x menor o igual que 1. Segundo trozo, x mayor que 1, ¿verdad? Vale, ¿seréis capaces de ponerme como intervalo qué conjunto de valores cumple que son mayores o iguales que el 1? Perdón, menores o iguales que el 1. Sería desde menos infinito a 1 con corchete. ¿Y este? Desde 1 hasta más infinito. Sabíamos que los trozos tienen una correspondencia con intervalos. Cuando yo me refiero aquí al interior de cada intervalo, el interior significa que estos intervalos que me han salido por aquí, S y S, los vamos a tratar siempre con paréntesis. El interior del intervalo es ponerle paréntesis. Si los tiene, genial. Por ejemplo, el de abajo los tiene, ¿no? El de abajo está construido con paréntesis, pero el de arriba no estaba construido entero con paréntesis. Cuando yo me vaya a referir al interior del de arriba, ¿vale? Hay que quitar los corchetes y cambiarlos por paréntesis. Es una mecánica. Porque el interior lo único que hace es quitar los puntos del borde. Si los hubiera. Si no los hay, no hay nada que quitar. Pero si los hubiera, se quita. Es una cosa nueva que tienes que aprender. ¿Vale? Pues ahora ya voy a borrar la parte teórica. Lo escribimos y tal cual encima de No. Esto no hace falta escribirlo. Esto no hace falta escribirlo. Que si lo quieres escribir no va a estar mal. ¿Vale, Laura? Simplemente lo he puesto para haceros recapacitar eso. Yo voy a empezar ahora el ejercicio. Todo lo que acabo de borrar es lo que deberéis tener en mente. Es el sustrato teórico. Entonces, yo para hacer el estudio empezaría con el paso 1. Y en el paso 1 habéis puesto que había que hacer el estudio global, ¿no? En el interior de cada trozo. Bueno, pues eso se va a formular de la siguiente manera. Me fijo en el primero, que eran los x menores o iguales que 1. Voy a poner cómo quedaría su intervalo, el interior del intervalo. El interior del intervalo es quitar el igual si lo hubiera. Es el equivalente a poner los paréntesis. Entonces, lo primero que hago es indico dónde voy a trabajar. ¿Vale? Aclarando que esto es el interior de S, donde el interior es borrar el igual si lo hubiera. A continuación, pongo una coma y voy a especificar qué comportamiento tiene la f de x ahí dentro. Porque la f de x tiene dos comportamientos. ¿Lo veis? El comportamiento es 1 partido por x. Entonces, empiezo la frase poniendo, primero, el interior del trozo del cual voy a hablar. A continuación, cómo se comporta la función en ese interior. Y ahora, tiramos de lo que hemos aprendido de la continuidad global. ¿Qué tipo de función era esta? Es polinomio partido por polinomio. ¿Qué sabíamos de su continuidad? Había que coger el denominador, escribirlo aparte, igualarlo a 0 y resolverlo, y lo que me salga de ahí es donde no es continua. Vale, pues yo voy a poner es continua. Ahora vamos a ver dónde es continua. ¿Qué sabemos de ella? Que es continua en todos los reales menos el 0. Esto es lo que hemos aprendido globalmente. Pero hombre, si es continua aquí, a mí me interesa ahí, que esto de aquí, no olvidéis, que es el intervalo 1 más infinito. ¿Qué valor me plantea problemas para la continuidad? El 0. ¿El 0 está dentro de ese intervalo? No. Por lo tanto, ¿qué puedo decir de la continuidad en 1 más infinito? Yo ahí lo que puedo decir es que es continua siempre. ¿Por qué sé que es continua ahí? Porque por lo que hemos aprendido de continuidad global, sabemos que el único sitio donde deja de ser continua es el 0. Pero es que... perdón. Y si empieza por
No, que me acabo de equivocar yo, Laura, espérate. ¿El 0 está dentro del intervalo? Sí. Entonces hay que poner, es continua siempre, excepto en, que era lo que me ibas a decir, supongo, en x igual a 0. El valor donde se rompe la continuidad tenéis que ver si está dentro del trozo que estamos estudiando o fuera del trozo. Si está fuera del trozo no me plantea problema, pero aquí sí que me lo plantea, porque resulta que está dentro. Sí. No nos queda muy fina la cosa, pero ¿lo habéis entendido? Sí. Entonces no lo guardamos para... Ese se guarda para el paso 2. Los valores concretos que me están dando problemas de continuidad, me los guardo para el paso 2 para atacar con las 3 condiciones. Vale, con eso hemos hecho el estudio de esta primera parte. Ahora vamos a repetir el procedimiento con la segunda parte. Y eso pues, dentro del primer paso, una segunda línea. ¿Cuál sería el interior del segundo trozo? Los x mayores que 1. Recordad lo que significaba el interior. Significa que si tuviera el igual, se le quita. Y si no lo tiene, no hay nada que quitar. A continuación, aclaro. ¿Quién es f de x? Es 2x menos 1. Y ahora tenemos que hablar de la continuidad de este tipo de función. ¿Pero qué tipo de función es? Es polinómica. Es polinómica. ¿Y qué sabemos de la continuidad de las funciones polinómicas? Es continua siempre. Que son siempre continuas. Hombre, si es siempre continua, en particular lo va a ser aquí. ¿Me seguís? Sí. Entonces, voy a poner es continua, pero hay que justificar por qué. Por ser función polinómica. Y habría que construir una frase de esta característica con cada trozo. La función de muestra con la que estamos trabajando tiene solo 2 trozos, pues son 2 líneas. Si hubiera tenido 3 trozos, 3 líneas. Con esto hemos terminado el primer paso, que es el análisis global del interior de cada trozo. Hacemos balance. ¿Algún valor problemático aquí? El 0. El 0. Pues ahora vamos al segundo paso, que es el análisis de las 3 condiciones en 2 situaciones. Ya por ahora. Vale. Segundo paso. Hay que analizar las 3 condiciones en 2 sitios. Los valores frontera y el 0. ¿Por cuál queréis que empecemos? Porque el 0 me ha dado problemas en el primer paso. Venga, voy a empezar por el x igual a 0. X igual a 0. ¿Qué tengo que hacer en x igual a 0? Ver si existen Las 3 condiciones. Primera condición. ¿Existe la función evaluada en 0? Vamos a verlo. La función evaluada en 0. Vale, hay 2 trozos para trabajar. ¿El 0 que está en el trozo de arriba o en el trozo de abajo? El de arriba. Está en el de arriba. Sí. Luego la expresión que tengo que tomar para f de x es 1 partido por x. Es ahí donde tengo que sustituir. Vale, pues sustituimos. ¿Y qué me queda? 1 partido por 0. No existe. No es una indeterminación, Laura. Esto no es un límite. No existe. Esto no procede de ningún límite. Luego la respuesta es que no existe y por tanto para la primera condición tenemos un no. Si tenemos un no para la primera condición, automáticamente ¿para qué la tenemos también? Para la segunda. Para la tercera. O sea, primera y tercera ya sé que son no. Vamos a la segunda. Segunda condición. Lo ponemos en términos interrogativos. ¿Existe el límite cuando x tiende a quién? A 0 de f de x. Vale, pues vamos a calcularlo. El límite cuando x tiende a 0 de f de x. Ahora suelto el boli, porque como es un límite, suelto el boli y cojo el lápiz. Porque ¿qué es lo que voy a hacer? Sustituir y voy a poner aquí el resultado de la sustitución. Y lo hago con lápiz porque si es una indeterminación lo tendría que borrar de ahí y ponerlo aquí en un bocadillo. Y me vuelve a salir 1 partido por 0. ¿Verdad? Sí. Pero claro, ahora, como este 1 partido por 0, que yo debería poner aquí, sí procede de un límite, esto sí es una indeterminación. Sí. ¿Por qué hace ese complementario en el lavado? ¿Porque dónde está el 0? Ah, Es ciertamente. Vale, ¿qué sabemos de esta indeterminación? ¿Cómo se resuelve? Aquí es donde yo ponía las 3 flechas, ¿recordáis? Esto podría ser o menos infinito
o más infinito o no existir. Ya sabemos cosas de esto, porque yo os lo dije días atrás. Os dije que los valores que anulaban en una función racional polinómica, los valores que anulaban al denominador, yo os dije algo. Os dije que el 90 y mucho por ciento de los casos era una discontinuidad de qué tipo. Evitable. De salto infinito. Infinito. Había una manera de verlo. ¿Quién era el chivato que me avisaba de que si era salto o era lo otro? ¿Cuál era la otra si no era salto? Evitable. Era evitable. ¿Cuál era el chivato que me anticipaba lo que iba a ser aquí? La indeterminación. Muy bien. Si la indeterminación es del tipo k partido por 0, ya sé que va a ser salto. Si la indeterminación es 0 partido por 0, seguramente sea evitable, seguramente. Pero cuando me sale la k partido por 0, sé que es salto. Eso más, sé que es salto infinito. Confirmadlo, por favor. Entonces vamos a calcular el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Vale. Voy a borrar la función, voy a hacer esos dos límites aquí. Pero fijaos que la teoría os proporciona unas herramientas que permiten a la cabeza ir 5 minutos por delante de las operaciones que vamos haciendo con el boli. Vamos a calcular el límite con x tiende a 0 por la izquierda de 1 partido por x, que es la función, el comportamiento que tiene en el entorno del 0. ¿Qué sé de ese límite? O menos infinito o más infinito. ¿Cómo lo averiguábamos? Había que coger un valor que cumpliese esto. ¿Cómo hago para no meter la pata? Cojo el 0, dibujo el anterior, dibujo el siguiente y sé que estoy buscando números en esas condiciones. ¿Cuál conviene entonces? El menos 0,1. Vale. Y ahora, ese número que hemos elegido nosotros, lo que hacemos que era sustituirlo en la función para prestar atención ¿a quién? A los signos, tanto del numerador como del denominador, ¿no? Signo del numerador, positivo y negativo del denominador, aplicamos la regla de los signos, más entre menos menos, esto da menos infinito. Sí. Pues podéis comprobar que el límite con x tiende a 0 por la derecha de la misma función sale más infinito. Sí. Y por lo tanto la conclusión para este límite sería infinito sin signo, donde aclaramos que eso significa No existe. no existe. Es curioso cómo se dice esto en inglés. It doesn't exist. No, es curioso, eso sería lo lógico. It doesn't make sense, no tiene sentido. It doesn't make, a ver si lo escribo yo bien, que mi inglés es muy... It doesn't make sense. Vosotros sabéis más inglés que yo. ¿Es así? Sí. It doesn't make sense. No se dice it doesn't exist. Vale, una cosa. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de este? Que no. Y para la tercera pregunta, No. vamos a poner que la condición 1 debe ser igual a la condición 2 y efectivamente no. Haciendo el resumen, hemos obtenido 3 noes. Esos pueden ser dos tipos de discontinuidades. La esencial o la de salto. ¿Dónde había que mirar para saber si era una o era otra? Había que mirar la condición 2. Cuando los dos límites existían y daban valores distintos, era de salto. Y esta es de salto. Y además, en cuanto uno de los dos sea infinito, en este caso son los dos, el salto es infinito. Luego ya sabemos lo que está pasando en x igual a 0, ¿no? Apuntarlo por ahí. En x igual a 0, discontinuidad de salto infinito. ¿Vale? Con eso hemos terminado el análisis del x igual a 0. Repito, yo no lo escribo, escribidlo vosotros, por favor. ¿Vale? En x igual a 0 hay discontinuidad de salto infinito. Rafa, Sí. ¿y qué tendría que aparecer en la segunda condición para que no existiera? Pues por ejemplo, imagínate que tratásemos de averiguar el límite con x tiende a 0 de la raíz de x de x. Cuando tú, si esto lo vas a hacer por límites laterales, ¿qué pasa por la izquierda? Cuando coges un valor cercano al 0 por la izquierda, menos 0,1, resulta que el límite por la izquierda no existe. Entonces yo, para tranquilidad vuestra, yo os dije que a estos niveles, incluso segundo de bachillerato, las discontinuidades que vais a trabajar son la evitable y la de salto. La esencial es muy gorda y
Los de ciencia sí les tocará pelearse con ellas, vosotros que sepáis que existen, pero también os cuento que en la práctica no van a ser. Están ahí, pero bueno. Y una cosa, ¿por qué la segunda condición era clave? Para saber qué tipo de continuidad era. Era con el cuadro que yo apuntaba unos días atrás, hay un cuadro en el que cuando tú te vayas a repasarlo, cuando veas la discontinuidad de salto y la discontinuidad esencial, las dos son no, no, no. Y yo le puse unos asteriscos, puse un asterisco, dos asteriscos y tres asteriscos. Entonces la clave está en esos asteriscos. Cuando el no de la segunda condición venga motivado porque los dos límites laterales existen pero son distintos, es de salto. Cuando la segunda condición la respuesta sea no motivado porque alguno de los dos límites laterales no existe, entonces es que es esencial. Vale. Venga, pues vamos ahora a la x igual a 1. Y lo hacemos, las tres condiciones, ¿no? Sí. Primera pregunta. Hay que ver si existe la función evaluada en 1. ¿Vale? Vamos allá. La función evaluada en 1. ¿Hay algún trozo donde pueda sustituir yo el 1? Sí, en el primero que estaba el igual incluido. Luego esto, para sustituirlo, tenemos que tomar como expresión de la f de x la de arriba, que era la 1 partido por x. Es ahí donde tengo que sustituir. Y al sustituir me queda 1, ¿no? Bueno, entonces la respuesta es un sí afirmativo. Segunda condición, tenemos que ver si existe el límite cuando x tiende a 1 f. Y eso es un límite de una función a trozos, pero es un límite de un valor frontera. Luego, para calcular esto, ¿qué debo hacer? Límites laterales. Los límites laterales. Tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, que eso se ponía como el superíndice menos de f de x, y luego haremos lo mismo con el de la derecha. ¿Cómo se calcula el límite por la izquierda de f de x? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es cambiar esto por la expresión que tiene a la izquierda del 1. Entonces sería límite cuando x tiende a 1 menos. ¿Y cómo se comporta la función a la izquierda del 1? La función f de x, que yo la he borrado, a la izquierda del 1, ¿quién es? ¿La 1 partido por x o la 2x menos 1? La 1 partido por x. ¿Y ahora cómo hago eso? Sustituimos. ¿Y si sustituimos tengo que poner límite? No, ya no. Sustituyo y me da 1. Hacemos el otro límite. Lo voy a hacer aquí arriba, ¿vale? Vamos a hacer el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, superíndice más de f de x. Repetimos todo el razonamiento anterior. Lo primero que hay que hacer es cambiar f de x por el comportamiento que tenga a la derecha del 1. Sería el límite con x tiende a 1 más de 2x menos 1. Y eso va entre paréntesis, porque hay un menos entre medios. Y eso es un límite ya normal, sustituimos y ¿qué me queda? 1. Entonces resulta que el límite por la izquierda y el límite por la derecha no solamente existen, sino que además son iguales. Y si son iguales, ¿qué puedo decir de la condición 2? Que sí se cumple. La condición 2 también es un sí afirmativo. Y me faltaría la condición 3. Voy a poner... ¿Puedo borrar la 1? Sí. La condición 3 es responder a esta pregunta. ¿El número que ha sostenido la condición 1 coincide con el número que ha sostenido la condición 2? Sí. Sí, en el 1 el valor de la función era 1 y el límite también me ha dado 1. La respuesta también es afirmativa. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué está ocurriendo en x igual a 1? Que siempre No siempre, en x igual a 1. Que en x igual a 1 es continuo. Con esto acabamos de terminar el segundo paso, que es ir analizando con las tres condiciones. Por un lado, los valores frontera y por otro lado, los valores de discontinuidad que haya arrojado el paso 1. ¿Habíamos terminado el ejercicio? No. Lo que me queda es redactar todo en una conclusión. Vale. Y si yo tuviera que explicarle a alguien cómo es esta función, la conclusión que yo pondría sería esta. Que esa función es siempre continua, es
siempre continua, excepto en un sitio, en x igual a 0. Y ahora ahí voy a decir que tiene. Un salto infinito. ¿Dónde tiene? Si me ponéis un salto infinito, se me cargado el ejercicio. Porque hay que poner que es eso, una discontinuidad de salto infinito. Una discontinuidad de salto infinito. Y esto sería la respuesta al ejercicio. Vale. Muy laborioso. La buena noticia para vosotros es que puede ser que caiga, quizás, pero lo más normal es que no. Ahora estos ejercicios se retuercen, pero hay que saber hacerlo y tenemos que hacer más de uno. ¿Vale? Entonces,